Bienvenidos, bienvenidos todos, las caras que son de casa, las visitas, todos sean bienvenidos. Esta es su casa. Este es un lugar en el que la iglesia de Dios se reúne para adorarle, como han visto, para bendecir a Dios y con el deseo de edificarnos con su preciosa palabra. Muy bien. Estoy deseando comenzar con ustedes esta nueva serie y hoy vamos a hacer una especie de introducción. Hoy no vamos a entrar en detalles de la carta, sino vamos a hacer un vistazo panorámico del contenido de la carta. Hablaremos un poquito sobre ella y hablaremos sobre todo por qué deberíamos hoy hablar de Efesios, de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. ¿Por qué necesitaríamos nosotros hablar? ¿Por qué es pertinente para nosotros? ¿Qué necesidad tenemos hoy este auditorio de Cuba, siglo XXI, Habana Vieja? ¿Por qué es útil para nosotros y necesario estudiar sobre Efesios? Muy bien. Comenzaremos leyendo los primeros 2 versículos, que es la introducción a esta carta. Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿tiene la Biblia delante ya? Apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amado Dios, gracias por un día más de vida que tú nos has regalado. Gracias porque tu iglesia hoy en este lugar puede reunirse en paz y podemos disfrutar de todas estas bondades que nos ofrece la tecnología para en un ambiente confortable aprender de ti. Permite, Dios, que sea nuestro corazón el que esté abierto a hablar, a escuchar lo que nos tienes que contar en esta mañana. Ayúdanos a disfrutar, Señor, las verdades que están contenidas en la carta de Efesios. Permite que mi corazón sea sensible a tu voluntad, Señor, y que tu iglesia hoy reciba lo que tú quieres darle, no mis palabras. Mis palabras son humanas, finitas, insuficientes, pero tu palabra es suficiente, Señor, para ir al corazón del hombre y transformarlo. Gracias te damos por esa verdad en la que descansamos y en la que confiamos. Bendice a tu iglesia en este día y bendice a cada hermano que es de esta congregación que hoy no puede estar con nosotros. Bendícelos, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, hoy vamos a hablar les decía, hacer una introducción. Y quizás les pido un poco de perdón si tienen más un formato de clase que de prédica, pero creo que se hace necesario en la introducción para ubicarlos en la época, ubicarlos en el contexto y que podamos empezar a entender a profundidad lo que Pablo le dice a esta iglesia. Ya ustedes pueden ver muy rapidito en estos 2 versículos que hay 3 ideas principales, ¿cierto? Se nos habla del autor, se nos habla de los destinatarios y se nos habla del mensaje. Eso es muy rapidito. El autor es el apóstol Pablo. Y como aquí hay estudiantes del seminario, ustedes saben que a lo largo de la historia algunas personas han cuestionado la autoría de Pablo. Pero en general el consenso de la iglesia a lo largo de los siglos ha sido que sí, que esta es una carta de Pablo, del apóstol Pablo. Y bueno, les ahondaré en eso un poquito más adelante. Los destinatarios son la iglesia que está
en Éfeso, en la ciudad de Éfeso. Y les cuento, para que sepan, como cultura general, que aún eso ha sido cuestionado en la historia, porque en algunos manuscritos antiguos no aparece esa palabrita de Éfeso. Para algunos historiadores, esta carta era una carta circular, es decir, era una carta que se escribió para varias iglesias que estaban en la región de Asia Menor, en esa región donde Éfeso era la ciudad principal. Algunos opinan que como Éfeso era la ciudad principal, pues en la historia se agregó este detalle Éfeso. Pero eso es algo que está en discusión y creemos igual que fuese destinado a la iglesia de Éfeso en particular o a las iglesias que estaban en la región de Asia y tomaron a Éfeso como, digamos, la iglesia principal y pusieron el nombre de Éfeso. Igual, el asunto está que era una carta dirigida a una congregación, a un grupo de creyentes que vivían en la región de Asia Menor. Y el mensaje, muy rapidito, el mensaje se centra en lo que Dios hizo a través de Jesús en favor de la iglesia y lo que el Espíritu Santo va haciendo en cada creyente. Muy bien. Esta, como verán a continuación, es una carta que ha sido muy elogiada a lo largo de los años. Aquí hay un sacerdote británico, un presbítero, llamado Armitage Robinson. Los que hablan inglés me corrigen la pronunciación. Para este sacerdote británico, que fue un importante sacerdote en la Catedral de Westminster y de Wells, una de las iglesias presbiterianas más importantes del Reino Unido, para este hombre, la carta de Efesios es la corona de los escritos de Pablo. Es decir, en los próximos domingos del mes de octubre y noviembre, vamos a estar leyendo una carta que ha sido muy apreciada a lo largo de la iglesia. Les invito que en sus casas lean la carta, léanla, reléanla una y otra vez. La Biblia dice, escudriñad las Escrituras. Yo no estoy en contra de una lectura devocional, de un salmo, 20 minutos antes de ir para el trabajo. No, yo no estoy en contra de eso. Pero la Biblia dice que si vamos a acercarnos a ella, la manera que debemos hacerlo es escudriñando. Y la palabra escudriñar quiere decir escarbar. Ah, qué lindo está el césped de la superficie. ¿Qué habrá debajo del césped? Escudriña, escarba y mira qué hay debajo. Pues así deberíamos, con ese deseo de escudriñar, deberíamos nosotros en las próximas semanas, pues ir a Efesios y tratar de entender y aprender de Efesios. Otro escritor británico, en este caso un poeta y un filósofo inglés, Samuel Taylor, dice, poeta al fin, la más divina composición humana. A mí en lo personal les digo que esto me sorprendió porque para muchas personas la corona de los escritos paulinos es Romanos. Sin embargo, me llamó la atención los elogios. Hay muchos escritores, que solo puse 2 o 3 por asunto del tiempo, muchos escritores que hablan de una forma increíble acerca de la carta de Éfeso. Y aquí está este poeta. Hay otro escritor que es muy conocido por los estudiantes del seminario, nuestro querido igual inglés William Barclay, que lo que nos legó hoy es su colección de comentarios al Nuevo Testamento. Y para él, Efesios era la reina de las epístolas. O sea, estamos leyendo un libro que ha sido apreciado. Pero no porque sea apreciado, ha dejado de ser polémico. No porque la iglesia a lo largo de la historia la haya valorado y la tenga en alta estima, no ha dejado de ser un libro polémico. Veamos otro teólogo lo que opina sobre esta carta. Les confieso que le puse la frase entera porque me sorprendió. Me sorprendió que usara estas palabras y se las quise compartir a ustedes. Dice Marcus Barth, un teólogo suizo. Este extraño
hablando de Pablo, este extraño sujeto, fíjense, ni siquiera se refiere a él como Pablo, este extraño sujeto nos recuerda a un huérfano de padre y madre. Usa un estilo barroco, o sea, saturado, lleno de adjetivos y de recursos literarios, y cansador. Se apoya en el determinismo, sufre de intelectualismo, combina la fe en Cristo con una supersticiosa demonología. Promueve un rígido eclesiasticismo y termina con un moralismo que es superficial y trillado. O sea, no porque haya sido elogiada a lo largo de la historia, ha estado exenta de polémicas. Y por eso les traje esta carta. Muy bien, les pasaría a la siguiente diapositiva. ¿Por qué es relevante entonces para nosotros estudiar esta carta? Voy a leerles la carta, otra carta de Pablo, los Romanos, la carta a los Romanos, y miren la descripción que hace Pablo en Romanos del hombre de su época. Vamos atrás, primer siglo de la era cristiana, la capital del imperio, Roma, y hablando de estas personas y con refiriéndose a ellos, pero con una idea general de la humanidad, Pablo dice lo siguiente: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Pablo nos empieza a decir que lo que él ha visto es impiedad, maldad en los hombres e injusticia, cosas que no son justas. Hombres que con impiedad e injusticia detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo interesante que Pablo nos dice es que Dios se ha mostrado y quiere que la gente lo vea. Dios no es un Dios que está escondido, Él se ha mostrado. Porque las cosas que son invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad, esas dos cosas, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Un detalle: ¿pudiese algún ser humano a lo largo de nuestra existencia, poder justificarse delante de Dios y decir: Señor, yo no sabía nada de ti? Jamás un misionero cristiano fue a mi tribu y me habló de ti. Y el Señor va a decir: no hay excusa, porque la creación está hablando de mí. Dice Pablo, de modo que no hay excusa. Pero esos hombres, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. No, para nada. Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se han hecho necios. Les puedo testificar de la manera vertiginosa en la que la técnica del aborto se ha perfeccionado. Como médico les puedo hablar con toda seguridad sobre eso. Supuestamente nos hemos hecho sabios, hemos aprendido a cómo hacerlo cada vez más eficiente. Yo les traía un dato que fue luego desmentido por una revista científica, que planteaba que en plena epidemia, año 2020, para ustedes, ¿cuál fue la primera causa de muerte en el mundo? Pleno año 2020, el COVID. Muy bien. Para algunos investigadores, la primera causa de muerte en el mundo fue el aborto. Más que el COVID, más que las guerras, más que las enfermedades cardiovasculares y más que las enfermedades cerebrovasculares. El aborto. No se los traigo como una noticia oficial porque hay algunas revistas de la OMS que desmienten este dato.
pero lo cierto es que la cifra está en millones, más de 70 millones de abortos solo en 2020. Pero si no quieren aceptar ese dato de los 70 millones de muertes por aborto, sí les puedo decir, reconocido por la OMS, que desde el 2015 a la cantidad de abortos que se practica anualmente solo crece y crece y crece. Entonces, ese tipo de hombre, profesando ser sabio, se ha hecho necio. Verso 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ustedes dirán, ¿y por qué me lee este texto de Romanos si está usando la carta de los Efesios? Bueno, porque Pablo quiere hacernos ver, cuando lean la carta, que en la época en la que a él le tocó vivir, había una maldad repugnante entre los seres humanos. En la carta a los Efesios, Pablo lo describe de la siguiente manera. En aquel tiempo en el que no conocían al Señor, escuchen, en aquel tiempo estaban sin Cristo, estaban alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Dice Pablo, estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero espérate, Raidel, estamos hablando del primer siglo de la era cristiana, donde el imperio romano estaba en su apogeo, estaba en todo su esplendor, ¿es cierto? Estaba el Coliseo, maravillas arquitectónicas, estaba el Coliseo romano, estaban los grandes acueductos romanos, ¿cierto? Teníamos el arte griega, un arte precioso. Ustedes han visto, ayer yo buscando una escultura así, de Diana de los Efesios, hecha por griegos. Y cuando tú miras la imagen, la escultura de mármol, el nivel de detalle, el velo, artistas, ustedes, el nivel de detalle del velo es impresionante. Y más si tú entiendes que eso es hecho en mármol, que es una piedra dura, un mineral, no sé si decir piedra está bien, un mineral duro. Pues a esa roca bruta o a ese mineral duro, el hombre fue capaz de esculpir una figura humana a tal perfección que casi 2000 años después nos sigue sorprendiendo la manera en la que ellos hacían estas esculturas. Bueno, era un mundo precioso, un mundo con el derecho romano. Por si alguien aquí estudia derecho, lo primero que hacemos en las carreras de derecho es ver todo el aporte que dio el derecho romano a nuestro derecho actual. O sea, ya estaba el derecho romano. La humanidad en ese momento disfrutaba de lo que se llamaba la Pax Romana. Los romanos querían que tuvieses paz a la fuerza. Si eras un caudillo local y te hacías gracioso y convocabas a un grupo de personas contra el imperio, pues lo más probable que te sucediera es que el imperio cogiese una legión de soldados romanos y te arrasara, y arrasara ciudades enteras. Roma quería solamente que trabajaras y pagaras impuestos. Pero tenía que existir la Pax Romana. Es decir, el mundo de Pablo tenía todo eso. Los avances en la medicina, los avances de la filosofía griega de la que todavía nosotros hoy estamos bebiendo y aprendiendo. Pero todo eso era, mis hermanos, en vano. Pablo dice que las personas de su época andaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así como andaban, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero nosotros hoy, no crean que somos muy diferentes de aquella humanidad. Nosotros hoy creemos que si nosotros mejoramos los ambientes naturales, ¿cierto?
si detenemos el calentamiento global, si somos más resilientes y verdes, nos va a ir mejor. Si incluso las leyes fueran diferentes, nos iría mejor. Incluso recientemente hicimos un referéndum. Y pensamos que si esa serie de cosas cambian, nos iría mejor. Pensamos incluso, si tuviese un carro me iría mejor. Si tuviese una buena cuenta bancaria. Pequeños detalles, ¿verdad? Un pequeño yate, una pequeña cuenta bancaria de 6 cifras. ¿Cierto? Pensamos que si tuviésemos eso nos iría mejor. Pero el patrón que estamos repitiendo, mis hermanos, y esto es bien serio, es que tanto aquella humanidad que estaba allí en la ciudad de Efesios, en Asia Menor, como nosotros hoy creemos que la solución a nuestros problemas viene de afuera hacia adentro. La solución a mi problema está fuera de mí, ¿verdad? Si yo tuviese el carro, pues yo viviría mejor. Si yo tuviese una casa en la playa, yo viviría mejor. ¿Cierto o falso? Pero lo que no nos damos cuenta es que estamos pensando equivocadamente. Aquellos hombres que a pesar de todo su esfuerzo y todo su mundo con cosas buenas, estaban vacíos. Y Pablo dice que hay mucha similitud, yo asumo que hay mucha similitud con nosotros, porque repetimos ese patrón. Miren, para nosotros mismos, Pablo usa un calificativo. Y él, hablando de Dios, dio vida a ustedes cuando estaban muertos. La frase que usa es muertos en delitos y pecados. Si nosotros también pensamos que la solución a nuestra vida es aquella que viene de afuera, de algo que es diferente a mí, de afuera hacia adentro, entonces estamos igual de perdidos. Les estoy haciendo un bosquejo muy rápido de las ideas que Pablo va a tratar en detalle en esta carta. Pablo, a diferencia de lo que podemos creer nosotros hoy, dice, están pensando mal. El problema no está fuera de ustedes. El problema está dentro de ustedes. El problema está dentro de nosotros, porque Pablo dice que estamos delante de Dios muertos, siguiendo la corriente de este mundo, que ya no puedo ser hombre o mujer y ahora soy género fluido. Siguiendo la corriente de este mundo, que ya eres esposo de una sola esposa, estás perdiendo el tiempo. Siguiendo la corriente de este mundo y sin reconocer, como Pablo dice, que somos por naturaleza hijos de ira. Pablo desarrolla una idea en esta carta diciendo, el problema está dentro de ustedes. Sigue estando dentro de ustedes. Y es necesario que para que esa realidad cambie, haya un acto milagroso por parte de Dios. Dice, en el cual anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales también ustedes anduvieron en otro tiempo, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, Dios nos dio vida
juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Hermanos, y tuvo que ocurrir un milagro hecho por Dios para que se solucionara el problema que había en el corazón del hombre. El primer paso lo tomó Él, hermanos. Y hemos escuchado eso aquí con tanta regularidad, que a veces puede ser que dejemos de valorar esa gran verdad. A menos que Dios haga algo por nosotros primero, nosotros no podemos hacer nada por nosotros. Hoy más que nunca hay tecnología contra el crimen, ¿cierto? Drones, espionaje satelital, ADN. Solamente vean CSI. ¿Cuánta tecnología hay para combatir el mal? Y les pregunto, ¿el mal desaparece? El mal se multiplica y se diversifica. Y Pablo está diciendo, hay un problema en el corazón del hombre en esta carta, y tienen que entender lo que Dios ha hecho en favor de ustedes a través de Jesús. Por ahí va la línea de Efesios. Tienen que entender lo que Dios ha hecho en favor de ustedes a través de Jesús y lo que hace el Espíritu en cada uno de los creyentes. Muy bien, vayamos un poquito a la historia. Aquí en este mapa, ustedes pueden ver en rojo, en color rojo, hasta dónde se extendía el Imperio Romano. Y si ustedes miran el terreno, era enorme, enorme, porque ahí está España, Portugal, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Bélgica. Hay una cantidad de países que hoy son países, Turquía, en resumen sería toda la Europa mediterránea, que es la parte de arriba, una parte del norte de África y una parte de lo que sería conocido como Medio Oriente. Y la capital, mírenla en el centro del mapa, en Roma. Era un imperio enorme, con grandes aportes a nuestra civilización occidental. Y allí, en rojo, está la provincia de Asia Menor. Dentro de esa provincia estaba su ciudad capital, que no era Efesios, pero la ciudad principal de toda esa región es precisamente Éfeso, la ciudad de Éfeso. Ahí tenemos, como ya vieron en el video promocional, una de las maravillas arquitectónicas de la época. Un templo dedicado a la diosa Diana o Artemisa, que como dato curioso les puedo decir, ¿cuántos aquí no han visto el Capitolio nuestro? Bueno, al menos pasado por ahí y han visto el Capitolio. Bueno, este templo que está arriba, eso es una reconstrucción. Ese templo era solamente 50 metros más pequeño que nuestro Capitolio. O sea, tengan una idea del tamaño de ese edificio. Ustedes pueden decir, bueno, en realidad no es tan grande, pero recuerda, fue hecho 2000 años atrás, más de 2000 años atrás. O sea, es una arquitectura monumental, monumental. Y allí se rendía culto a la diosa Diana o Artemisa. Si usted nota un detalle en la escultura, es una mujer, es una figura femenina con muchos senos. Noten el pecho, porque era una diosa de varias cosas, pero una de ellas era de la fertilidad. Entonces lo representaron de esa manera, muchos senos. Y en esa ciudad es donde Pablo llega a predicar. Una ciudad en extremo idólatra. ¿Ustedes creen que La Habana Vieja es idólatra? Sí, ¿verdad? Bueno, la Biblia nos registra que cuando esta gente entendieron que su negocio de estampillas peligraba, estuvieron por 2 horas ininterrumpidas gritando:
grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios. ¿Se imaginan que en este momento hubiese una multitud de personas con calderas? Bueno, se puede malinterpretar, pero con calderas gritando, grande es, y pongan alguna deidad africana de las que se rinde culto en esta ciudad, por 2 horas. Cuando ustedes lleven 10 minutos, ya no tienen voz, no pueden seguir gritando. Bueno, esta ciudad se mantuvo gritando 2 horas. Eso nos lo registra el libro de los Hechos. 2 horas. Grande es Diana de los Efesios. Una ciudad muy bonita, por lo que cuentan los historiadores, cerca de 500,000 habitantes, un gran comercio, un gran movimiento de pensadores, intelectuales, y era un centro religioso por excelencia. Tanto es así que muchas personas venían de todo el imperio y dejaban riquezas, oro y monedas en el templo como ofrenda a la diosa, y nadie se atrevía a tomar ese oro, por muy mal que viviesen económicamente hablando. Nadie se atrevía. Por eso a mí no me sorprende que veamos una calabaza en una esquina y el barrendero no la recoge. Tú ves eso lleno de gusanos ahí y no la recogen. Bueno, interesante los paralelos. Otro elemento interesante es los sacerdotes que trabajaban en ese templo eran eunucos, los castraban, y las sacerdotisas que eran reclamadas para trabajar en el templo eran vírgenes. Pero en su servicio ceremonial muchas veces terminaban haciendo orgías sexuales como parte del rito de adoración a la diosa de la fertilidad. Interesante porque prestaba incluso, el templo servía incluso para brindar refugio a criminales, a asesinos, que por solamente llegar al templo y pedir asilo en el templo, ya las autoridades de la época no podían capturarlos. Y la zona dedicada al asilo, o al asilo político o al asilo, era de 180 metros a la redonda del templo. Por lo que imaginen por un minuto, imaginen el ambiente que encontró Pablo, un templo donde abundaban las mujeres sacerdotisas, que había mucho dinero. De hecho, algunos historiadores comentan que había una empresa bancaria floreciente porque los pobres no cogían el oro, pero los sacerdotes del templo sí, y hacían préstamos con ese dinero. Entonces había una empresa bancaria floreciente. Para aquellos que se sorprendan por qué la banca vaticana es tan fuerte hoy, no, ya eso tiene sus antecedentes en la historia entre religión y corrupción. Bueno, entonces imagínate que habían barrios, 180 metros, barrios enteros de delincuentes, asesinos que vivían ahí, porque si salían de ahí la ley los capturaba. En un lugar donde había mujeres cuya práctica habitual eran las orgías sexuales. Eso era un lugar, yo no sé si Jesús María tendría comparación con ese momento. Pero piensen, mujeres, jóvenes, muchas vírgenes, dedicadas a esa práctica, rodeadas de ladrones y de hombres corruptos. Imaginen el ambiente de la época. En ese ambiente es donde llega Pablo y comienza a predicar. Otro elemento importante histórico que no encontré detalles para describirle, era que practicaban la magia oscura. Cuando Pablo les predicaba, muchos de ellos trajeron sus libros e hicieron hogueras con los libros de magia, en la medida que la palabra de Dios se multiplicaba en esa ciudad. Aquí tienen muy rápido el propósito de la carta. La carta, les decía, no está escrita para atender ningún problema personal o particular de una iglesia, sino es escrita para instruir a los cristianos de toda el Asia Menor acerca de los privilegios que tenemos
como hijos de Dios y las responsabilidades que vienen con esos privilegios como hijos de Dios. Muy rapidito, estamos acabando ya. Hablamos un poquito del autor. Pablo, en su segundo viaje misionero, deja allí a sus amigos, a Priscila y Aquila, mientras él continúa viaje. Si quieren leer, ubicarse en el contexto de Efesios, les pido que vayan a Hechos 18 y a Hechos 19 y pueden ahí tener una idea de lo que estaba pasando con Pablo mientras llega a esta ciudad. O sea, en su segundo viaje misionero, él deja a estas dos personas. Y en el tercer viaje misionero, Pablo sí se queda en ese lugar. Y el modus operandi de Pablo era buscar una comunidad judía. Allí predicaba en esa comunidad judía. Y en la medida que se iban convirtiendo las personas, pues él iba estableciendo la iglesia. Ustedes saben, cuando lean Efesios, que Pablo tuvo problema con los judíos de esa ciudad, por lo que tuvo que ir a otro lugar, una escuela de una persona llamada Tiranno. Para muchos, ese sería un antecedente de un seminario moderno, porque lo que hacía Pablo allí era discutir constantemente con ellos sobre diferentes temas y todos relacionados con la fe. Muy bien. En 2 años y 3 meses aproximadamente ya había una iglesia establecida en Éfeso y se expandía por toda Asia Menor. Muy bien, ese es el contexto histórico, ese es un vistazo muy rápido, algunas de las costumbres de la época y un vistazo igual de rápido sobre el autor. Interesante. Pásame a la próxima. Interesante. Hay una palabra que se repite mucho en la carta. Ahí están las referencias, las citas bíblicas, 1:9, 3:3, 3:4, 3:6, 3:9, 5:32 y 6:19. En estas referencias aparece mucho la palabra misterio. Y para nosotros hoy, si yo les digo a ustedes, ¿qué creen de la palabra misterio? Ustedes quizás lo asocien, no sé, con algún cuento de terror o algo que te asuste o algo que no se conozca muy bien. Pero para los judíos, ellos tenían diferentes niveles de interpretación bíblica. Y el nivel que ellos llamaban misterio era un nivel de interpretación muy profunda de la palabra, que a menos que Dios lo revelara, el hombre no tenía cómo conocerlo. Eso es importante. Hay misterios que a menos que Dios los revele, el hombre no tiene cómo saberlo. Y de ahí, con este elemento en la mente, ustedes van a empezar a comprender cómo aparece muy tempranito en la carta la referencia a el misterio de su voluntad. Un misterio que estuvo oculto en generaciones pasadas, pero que ahora se estaba haciendo evidente. Y el misterio era precisamente Cristo. Eso es interesantísimo, hermano. Porque nos está diciendo Pablo aquí en Efesios que siempre el plan de Dios fue reconciliar todas las cosas en Cristo. Eso es interesante porque dice, este es el misterio. Y hablará más adelante de cómo en el plan de Dios siempre estuvieron los gentiles, las naciones a las que los judíos llamaban gentiles. Hermanos, tengo aquí un elemento que no quiero ya saturarlos con elementos históricos. Hay un elemento importante aquí porque Pablo habla de una nueva humanidad, de un nuevo hombre y de una nueva humanidad. Y eso es interesante porque la idea del nuevo hombre y de la nueva humanidad ha sido tomada en el pasado por determinadas personalidades y llevó a determinados procesos históricos. No sé si van entendiendo lo que les quiero decir. Pero el error de ese pensamiento estuvo en que solo se basaba en la economía.
y las relaciones de producción entre una clase y otra. Y no entendió nunca que Pablo está hablando de algo mucho más profundo que las relaciones económicas entre las personas. Pablo estaba hablando de un problema que había en el corazón del hombre. ¿Y qué hizo Dios para tratar ese problema en el corazón del hombre? Y cómo la obra de Dios en ese hombre es lo que produce el nuevo hombre y una nueva humanidad. Ustedes verán en Efesios que la iglesia es un tema clave. Y cuando digo iglesia, no es la iglesia de los Pinos Nuevos en La Habana Vieja, ni es la iglesia católica, ni estoy hablando de iglesia presbiteriana, sino del pueblo que Dios ha redimido a lo largo de las diferentes generaciones. La iglesia es central en el propósito de Dios de extender su reino en la tierra. Si hay una evidencia, sé que esto está muy teórico, pero ya lo veremos a lo largo de la carta. Si hay una evidencia de la obra de Dios en el mundo hoy, es la presencia y el avance de la iglesia. Anécdotas hay miles de cómo en diferentes países, en diferentes regiones, se ha intentado exterminar la fe. Pero la Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y han visto cómo en los diferentes procesos históricos la fe, lejos de desaparecer, crece y se multiplica. Porque es la iglesia una evidencia de lo que Dios está haciendo hoy entre nosotros. Aquí tienen, ya lo pusiste, aquí tienen algunas de las ideas muy rápidas que esta carta habla sobre la iglesia. La iglesia es la comunidad donde el poder de Dios se ve para reconciliar personas con Él. Ustedes en el tiempo que llevan de creyentes han visto a hombres borrachos que renuncian al alcohol y se entregan a Dios. Han visto a hombres que son traidores, que no son gente confiable para nada, y cómo Dios los ha cambiado y los ha hecho personas leales. Han visto personas que no tienen ningún principio, ningún escrúpulo, son capaces de hacer cualquier cosa, y esas personas cambian y se convierten en otro tipo de individuos. Y es por el poder de Dios visible en esa persona. Dice Efesios, Pablo en la carta de Efesios, y lo desarrollaremos en su momento, que la iglesia ahora es el nuevo templo. Es el nuevo templo. No tiene sentido querer levantar otro edificio en Jerusalén, cuando nosotros somos los ladrillos vivientes de ese nuevo templo que está haciendo Dios entre nosotros hoy. Hermano, la iglesia que está ahí en Reina es preciosa. Yo me paro a verla. Yo disfruto de entrar y sentarme y mirar los vitrales, porque es bonita. Pero esas piedras y ese cristal elaborado de forma tal que recrea escenas bíblicas y es bonito y evoca sentimientos en nosotros, no cambia el corazón de un hombre para nada. Ustedes han visto que un hombre puede entrar de una manera y salir de la misma manera a ese lugar. Pero lo que Dios va haciendo en el corazón de las personas, eso sí se ve. La gente lo ve. Y les digo un texto que vino a mi mente ahora y en otro momento hablé sobre él. Y la actitud que tengamos nosotros como iglesia, escuchen, la actitud que tengamos nosotros como iglesia entre nosotros mismos va a hacer que la gente vea a Dios. Como dijo Jesús, Señor, oro para que sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno, para que el mundo crea. La actitud que tengamos nosotros de amor, de cuidado, de velar unos por otros, porque el amor de Dios hace que fluye y empiezas a preocuparte por los demás y dejas de pensar un poco en ti y empiezas a pensar un poco en los demás.
esa verdad, las personas la ven. Es un organismo donde el poder y la autoridad se ejercen siguiendo el modelo de Jesús. Y si van a ese capítulo, que ya no vamos a ir, pero si van ahí, capítulo 5, del 25 al 27, está hablando acerca del matrimonio. Y cómo esa alegoría, cómo esa figura de hombre y mujer son una alegoría o una representación visible de la relación entre Cristo y su iglesia. Y le dice a las esposas, el patrón que tienes que seguir para que aprendas a ser esposa es Jesús. Y le dice al esposo, el patrón que tienes que seguir para que aprendas a ser esposo es Jesús. En todo momento es Jesús. Dice una cosa diferente a la mujer, diferente de lo que le dice al hombre. Pero en ambos casos, el patrón a mirar es Jesús. Entonces, de pronto, comienzas a ver a un grupo de personas que en su vida los niveles de prioridad se organizan de acuerdo a las prioridades que Jesús da. Y vivimos de acuerdo a las prioridades que Jesús nos da. Aunque para el resto del mundo seamos bichos raros. Bichos raros, no importa. Y la iglesia es la novia. La iglesia es la novia que se prepara para la llegada del esposo. Hermano, yo llevo 20 años en el Evangelio, ya yo me gradué en el seminario, llevo tantos años sirviendo, ¿qué más? No, hermano. Nosotros no hemos vivido lo que Dios tiene aún preparado para nosotros. Estamos en el, ¿cuál es la frase que dicen los teólogos? En el ya, pero todavía no. Estamos apenas disfrutando vestigios, inicios de lo que Él tiene preparado para nosotros. De hecho, el Espíritu Santo en cada uno de nosotros son las arras de la herencia. O sea, la garantía. La garantía. Eso es solo el inicio. La sensación de plenitud que cada uno de ustedes ha vivido en comunión con Dios, ha vivido sirviendo a otros porque ha sentido la presencia de Dios en cada una de sus vidas. Es solo el comienzo. Porque Efesios nos dice que somos la novia que se está preparando para la llegada del esposo. Aún no ha llegado el esposo. Las bodas aún no han ocurrido. Es decir, que todo lo lindo y bueno que has vivido es tan solo un comienzo. ¿Estás envejeciendo? Sí. ¿Te estás enfermando? También. Pero lo que has vivido es tan solo un comienzo de lo que vas a vivir. Entonces, con algunas de estas ideas en mente, les puedo decir, finalmente, que hay una estructura general que vamos a seguir en toda la carta. Ya estamos terminando, esta es la penúltima diapositiva. Hay una estructura general que vamos a seguir a lo largo de la carta, sea yo el que esté con ustedes o los demás hermanos que van a predicar. Los primeros 3 capítulos de la carta están enfocados en la historia del Evangelio. Que entendamos cómo hemos llegado hasta aquí. ¿Qué ha hecho Dios hasta aquí? La historia del Evangelio. Y a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 6, verán cómo esa historia del Evangelio se conecta o engancha, digamos, con tu historia, con la tuya en particular. Lo que Dios ha hecho para alcanzarte a ti en persona. Muy bien, si van a tirar alguna foto o una diapositiva, es esta que tienen que fotografiar para que la sigan durante toda la predicación. Y luego, para los que tienen internet, hay una página que se llama Estudia la Biblia, Descubre la Biblia, que hay un videíto sobre Efesios muy bueno, que le hice una captura de pantalla al resumen después de todo, que no se va a entender porque está muy densa, hay mucho contenido ahí,
pero básicamente ven las dos divisiones. La historia del Evangelio conectado con un pues y luego nuestra historia. Como todo es una sola historia que se va tejiendo a lo largo de los años. Y con la última diapositiva, oramos. Señor y Dios, gracias por esta oportunidad. Gracias por permitirme, Dios, compartir con tu iglesia una introducción a la carta a los Efesios. Permite, oh Padre, que tu nombre sea glorificado en estos próximos domingos. Que a través de la carta a los Efesios podamos verte, Señor, ver tu obra, tu maravilla, ver cómo has trabajado en favor nuestro. Gracias, Padre. Permite que en los próximos domingos podamos venir temprano y estemos aquí, Señor, deseosos de aprender de ti. En el nombre precioso de Cristo Jesús oramos. Amén.